Imagínate que tu familia estuviera condenada por un demonio. Te atormentará por el día, por la noche, sacrificará a las personas que haga falta, romperá lazos familiares y aunque intentes detenerlo, tu herencia ya está escrita. ¿Tú qué harías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer al rey Paimon Hereditary. Esta es la historia de una familia. El padre Steve, el hijo mayor Peter, la hija menor Charlie y la madre Annie, que se han arreglado porque es el funeral de la abuela que le deja sus pertenencias a Annie. Una de ellas es un libro sobre espiritismo. Resulta que su madre escondía un oscuro secreto, igual que su hija Charlie, que en la escuela le corta la cabeza a un pájaro muerto y tiene visiones con la abuela. Eventos perturbadores que continúan en casa. Annie descubre que alguien ha entrado en la habitación de su madre y alguien también profana su tumba. Esto es demasiado para Annie, que acude a un grupo de terapia sobre la pérdida de un ser querido. Allí, ella cuenta que su madre padecía trastorno de personalidad múltiple y demencia, que su padre murió de hambre por depresión y que su hermano se hizo la automorición. Vale, cuando un ser querido fallece, es normal que una persona pueda experimentar visiones en forma de sueños vívidos o mediante alucinaciones visuales o auditivas, como le ocurre tanto a Annie como a Charlie. Es la manera que tiene la mente humana para procesar el dolor y encontrar consuelo. Y para esto no hay una única solución. Se puede acudir a grupos de terapia, como hace la madre, tener una vida saludable haciendo ejercicio y practicando técnicas de relajación, o se puede tomar antidepresivos, que reducen el malestar emocional y facilitan el proceso de duelo. Medicamentos que Steve podría recetar a su esposa, ya que según su correo electrónico es psiquiatra. De hecho, una teoría es que ambos se conocieron porque ella era su paciente debido a sus traumas del pasado, que como hemos visto no son pocos. De hecho, también, en una escena eliminada, Steve le dice a Annie que irán a ver a un doctor, a un psicoterapeuta. Pero bueno. Al día siguiente, vemos que Charlie continúa teniendo visiones extrañas. Una luz que le incita a salir de la casa y a seguir estas pisadas. Así, en el bosque, Charlie encuentra a una mujer rodeada de llamas y llevando a cabo un ritual. Ritual que Annie no puede ver, sino que se molesta con su hija por salir descalza de casa. Le obliga a acompañar a su hermano a una fiesta para que socialice. Pero claro, Charlie es tímida y en ese lugar todo el mundo es mayor, como esta chica, Bridget, que es la crush de Peter. Así que mientras su hermana come pastel de chocolate, que le encanta, él fuma marihuana con la chica y unos amigos. Un tremendo error, ya que el pastel llevaba frutos secos y Charlie es alérgica, por lo que Peter la monta en el coche y conduce hacia el hospital más cercano. Agobiada, Charlie saca la cabeza por la ventana para poder respirar. Se está ahogando. ¡Pomba! Un ciervo aparece, Peter gira el volante y... ¡pomba! Charlie es decapitada al golpearse con un poste. Vale, esta muerte es la consecuencia de muchas equivocaciones de los protagonistas. Primero, Charlie tiene 13 años, edad suficiente para preguntar si algo que quiere comer tiene frutos secos, si no le produce alergia. Segundo, como esto podía ocurrir, ella o su hermano deberían haber tenido a mano una inyección de epinefrina, que se usa para contrarrestar los síntomas graves de una reacción alérgica. Pero, como no lo hacen, ni suelen hacerlo según esta escena. Tercero, Peter monta a Charlie en coche para llevarla al hospital, que, sabiendo que el poste donde es decapitada la hermana se encontraba en esta ubicación, el hospital estaba a solo 5 minutos. Muy poca distancia. Charlie habría aguantado hasta recibir atención médica. El problema es que Peter conduce bajo los efectos de la marihuana. Es decir, la coordinación motora y tiempo de reacción disminuyen, la percepción es alterada y pierde concentración, lo que le lleva a tener un accidente.
Por eso en la fiesta, Peter debería haberle pedido a alguien que fuera sobrio que llevara a su hermana al hospital. Así habría sobrevivido. Sin embargo, existe la teoría de que muchos jóvenes de esta fiesta son parte del culto que más tarde se mostrará. Una prueba es que, en el guión original de la película, le ofrecen tarta a Charlie directamente, y otra prueba es que la crush de Peter, Bridget, quien le obliga a dejar a su hermana sola, se apellida Molpe, que en latín es sirena, esos seres mitológicos que atraían a los marineros con su encanto, igual que ella atrae a Peter. Pero bueno, a las horas, Peter vuelve a casa, duerme y deja que el tiempo pase. Deja que su madre descubra el cadáver de su hija, lo que es demasiado para Annie, que no puede soportar perder a otro ser querido. Así que, cuando entierran a Charlie, ella cae en una profunda depresión, lo que le lleva a regresar al grupo de terapia, donde conoce a Joan, madre que también ha perdido a un hijo y a un nieto, por lo que le da su número de teléfono y a los días vuelven a verse en casa de la mujer. Allí, Annie le cuenta cómo encontró el cuerpo de su hija y le cuenta la relación con su hijo Peter. Resulta que ella es sonámbula y que una noche, mientras sus hijos dormían, con una cerilla en la mano les cubrió de disolvente. Intentó matarlos, pero Peter despertó y lo impidió. Sin embargo, nunca se lo perdonó. Por eso, en casa, Annie está cansada de su hijo. Está cansada por no haber asumido la responsabilidad de la muerte de su hermana. Pero su suerte está a punto de cambiar, porque al día siguiente vuelve a ver a Joan, que le cuenta que ha conocido a una medium que invocó al espíritu de su nieto fallecido, por lo que incita a Annie a hacer lo mismo con su hija. Así que a las horas, las dos llevan a cabo una sesión de espiritismo. Joan se pone en contacto con su nieto al lado de Annie, que contesta preguntas moviendo un vaso, con una mano de cada una sobre él, lo cual sorprende a la protagonista, que se marcha. Sin embargo, antes de hacerlo, Joan le explica los pasos a seguir: encender una vela, agarrar un objeto personal de su hija y leer este papel en voz alta. Todo esto con los miembros de la familia presentes. Vale, igual que ocurre con un tablero Ouija, este ritual seguramente funcione en base al efecto ideomotor, un fenómeno psicológico en el que movimientos involuntarios de los músculos ocurren de manera inconsciente en respuesta a estímulos emocionales o cognitivos. Es decir, los participantes de una sesión así pueden tener la intención consciente de no mover un puntero o un vaso en este caso, pero debido al efecto ideomotor, los músculos responden de manera imperceptible a sus expectativas y creencias subconscientes. Por lo que estamos ante un juego de sugestión, no una forma de comunicación con el más allá. Por eso, para comprobar la veracidad de este ritual, Annie y Joan deberían haber tocado el vaso con los ojos cerrados o tapados. Así, aunque el efecto ideomotor hubiera desencadenado movimientos inintencionados en las mujeres, al no poder ver el tablero, no habrían seleccionado las marcas correctamente. No habría habido ningún espíritu. O si no, también podían haber puesto en práctica el experimento que realizó el famoso científico Faraday en el siglo XIX, que colocó trozos de cartón encima de un puntero de Ouija para probar el efecto ideomotor. Habría sido encima del vaso en esta escena. La teoría era que, si realmente los espíritus son los que mueven el puntero, entonces los trozos de cartón serían arrastrados hacia atrás respecto a la dirección del movimiento. Pero, si el movimiento proviene de los jugadores, si el efecto ideomotor es el responsable, entonces los trozos de cartón iniciarían la dirección del movimiento que sería opuesta a la anterior. Una comprobación rápida que habría despejado las dudas de Annie. Si no, si realmente había un espíritu, era mucho peor, ya que era imposible saber si era el nieto de Joan. Pensad que los seres humanos llevamos en la Tierra miles de años. Estadísticamente, han muerto unos 100.000 millones de personas a lo largo de la historia, por lo que, supuestamente, hay esa cantidad de espíritus vagando por el mundo de los muertos. La probabilidad de que aparezca alguien en concreto al invocarlo, de que fuera Charlie para el caso de Annie, aunque usara un objeto personal suyo, es nula. Pero bueno,
Por la noche en casa, ella tiene visiones de unas hormigas como en las que había en la cabeza decapitada de su hija. Annie las sigue y descubre que están rodeando el cuerpo de Peter. ¡Pumba! Era todo un sueño. Annie vuelve a padecer sonambulismo. Así revela una oscura verdad. Nunca quiso ser la madre de Peter. Intentó abortar. Pero la abuela le presionó para que le diera un nieto. ¡Pumba! Annie despierta. Lee las palabras del texto que le dio Joan, le pide perdón a su hijo por lo que le ha dicho, levanta a su esposo y los tres se reúnen en el salón. Van a invocar a Charlie. Todos colocan una mano sobre un vaso y se mueve. Pero... ¡pumba! Charlie enciende esta vela y posee el cuerpo de su madre, lo que asusta a la familia, que le lanzan agua para despertarla. Vale, de igual forma que ocurre con otros métodos de invocación, este seguía las 3 reglas universales. Nunca jugar solo, nunca jugar en un cementerio y siempre despedirse. Pero la familia no hace esto último y por eso son condenados a un tormento inimaginable. La idea era que Annie hubiera escrito la palabra adiós en la mesa donde invocan a Charlie. Así, colocando el vaso sobre esa marca, se habrían despedido del espíritu. Así se cierra la entrada del mundo de los muertos que abren al hacer el ritual. Eso, o que Annie nunca hubiera leído el papel que le entrega Joan. Papel que estaba en latín y hebreo. Utilizando un simple traductor, la protagonista podría haber descubierto que era la invocación de un demonio antes de llevarla a cabo en esta escena. Palabras que eran estas: Salve Paimon, rey de Occidente, alabado sea Paimon. Palabras que han sido sacadas de unos libros de demonología. Annie podría haberlo averiguado. Siga. En la escuela, Peter puede ver al espíritu que se mueve por toda la clase. Así descubre que su reflejo es distinto. Le da un ataque de histeria. Por eso Steve llama a Annie, que le han llamado de la escuela y le echa la culpa de que su hijo se haya vuelto loco. Culpa a la sesión de espiritismo que hicieron. Y claro, esto enfada a Annie, que destroza el proyecto en el que estaba trabajando. Proyecto del que no queda nada cuando su esposo e hijo llegan a casa. Total, que allí todos están pasando por un mal momento y por eso Charlie aparece de nuevo. La madre la encuentra dibujando en su cuaderno, el objeto que ella utilizó como vínculo en la sesión. También se le aparece a Peter mientras duerme. ¿O no? Solo era un sueño. ¿O sí? Annie agarra a su hijo de la cabeza e intenta arrancársela. Pero al despertar, ella le promete que no ha sido, sino el espíritu. Así que Annie va a poner fin a todo esto. Arroja el cuaderno a la hoguera. Sin embargo, el fuego se transmite a su cuerpo. Si el cuaderno no prende, ella tampoco. Vale, como el propio título de la película indica, las 3 generaciones de mujeres de la familia son la clave de todo. Hereditariamente, se ha transmitido una carga que causa tragedias en sus vidas y que más tarde se presentará: el rey Paimon. El director de la película lo confirmó en una entrevista. Charlie es poseída por este demonio desde que nació. Así que como Annie dejó que su madre cuidara de su nieta, según el guión del largometraje, ella aprovechó para alimentarle con hierbas negras, lo que facilita la conexión con espíritus malévolos. De esta forma, como luego se muestra, la abuela tendría asegurada riqueza para toda la vida y conocimiento de los secretos de la tierra. Eso, junto a que en la habitación donde vivía en la casa con la familia había un triángulo que apuntaba al noreste, dirección del rey Paimon, la nota que le deja a su hija cuando muere, que le pide perdón por sus pérdidas y le dice que su sacrificio será recompensado, que una mujer le untó ungüento en los labios al cadáver de la abuela, según el guión es aceite, que también facilita la conexión con espíritus malévolos, que Annie ha tenido visiones de su madre fallecida en varias escenas y que justo este bote de pintura cayera sobre el número de teléfono de Joan para que así fuera a verla y le contara cómo hacer el ritual, eran motivos suficientes para no hacerlo, para que no fuera demasiado tarde deshacerse de esta maldición. Pero bueno, al día siguiente, Annie le hace una visita a Joan, que averiguamos que es la responsable de lo que le está ocurriendo a la familia, pero no está en casa, sino en la escuela mirando a Peter. De esta manera, Joan recita unas palabras y obliga a Peter a salir de su cuerpo. Pero, ¿para qué entre quién? Pues resulta que en casa Annie da con la verdad.
descubre que su abuela invocó al rey Paimon, el dios de la maldad que posee al huésped más vulnerable, especialmente hombres, lo que trae riqueza para el conjurador. Invocación que lleva haciéndose durante generaciones. Invocación que la abuela enseñó a Joan y que ahora se ha apoderado de la familia, de Peter, que sigue viendo el espíritu y en clase le ataca. Pierde completamente el juicio delante de sus compañeros. Por eso su padre le recoge y van a casa, que es cuando Annie se aventura a ir al ático, donde el olor es insoportable, donde está el cadáver de la abuela decapitada. Recordad que alguien la había sacado de su tumba. Vale, el origen del demonio Rey Paimon se remonta al año 1577, donde se le menciona en un libro para invocar entidades sobrenaturales. Ahí nos cuentan que Paimon comenzó siendo un ángel que tenía una gran admiración por Lucifer. Por eso se convirtió en uno de sus seguidores en el cielo. Sin embargo, Lucifer fue expulsado por su arrogancia y Paimon también fue desterrado. Él y el resto de demonios que aparecen en otro libro, La llave menor de Salomón, que contiene información de estos seres demoníacos y cómo invocarlos. Cada uno puede clasificarse de diferentes formas y cada uno tiene un símbolo. El que nos interesa es este sello, el del malo malísimo, sello que aparece y aparecerá durante toda la película, en el poste donde Charlie es decapitada, en el colgante de la abuela y de Annie, luego en el ático y de forma similar en el felpudo de Joan, que es como Annie descubre que le había mentido, ya que le dijo que no conocía a su madre y ella era quien bordaba estos símbolos, los hexagramas, también conocidos como el sello de Salomón, que fue el primer hombre en usar hechizos demoníacos. Eso, combinado con cómo estaba la casa de Joan, había dos fotografías de Peter, una obra en miniatura del final de la película y el pájaro que decapitó Charlie, junto a todo lo anteriormente comentado, eran todavía más motivos para que Annie hubiera intuido que el espíritu al que invocan no era el de su hija fallecida. Especialmente teniendo en cuenta las palabras que han ido apareciendo escritas en la casa y que Annie y Steve descubren. Son Satoni, parecido a Satán y que se usa para invocar demonios en rituales de nigromancia. Sasas, un nombre que suele aparecer al preguntar a quién has invocado en un tablero Ouija. Liftouch, parecido a la palabra hebrea que significa abierto. Y Pandemonium, una palabra en inglés que quiere decir desorden salvaje y ruidoso. También significa todos los demonios. Más razones para escapar de la casa antes de que la rodeen los miembros del culto satánico. Pero no, ya que al llegar Steve y Peter allí, Annie le cuenta a su esposo que ha visto un cadáver en el ático, así que él sube y descubre el cuerpo sin vida de la abuela. Y no solo eso, Annie también le cuenta quién es Joan, la mujer que le enseñó a hacer las sesiones de espiritismo, que era amiga de su madre. Pero Steve no le hace caso, piensa que Annie es quien ha exhumado el cadáver de la abuela. Sea como sea, han invocado a un ser maligno y Peter es su siguiente víctima. Para evitarlo hay que destruir el cuaderno. Annie debe morir. Pero, como ella no puede hacerlo, se lo pide a su esposo. Le entrega el libro, lo cubre de un líquido encendedor y Steve se niega a continuar. Cree que su esposa está enferma. ¡Pumba! Ella agarra el cuaderno, lo arroja al fuego y así Steve muere quemado. Así Annie es poseída. Cadáver que a las horas Peter encuentra en casa. Pero eso no es lo peor, sino que su madre está en el techo y un hombre desnudo aparece. ¡Pumba! Annie persigue a Peter por la casa. Sin embargo, él consigue encerrarse en el ático, lugar donde el protagonista descubre la verdad. Descubre que le han maldecido y que su madre tiene el poder de reaparecer. Así se corta la cabeza delante de su hijo. Eso y que aparecen más personas desnudas son el desencadenante para lanzarse por la ventana, para que Peter pierda el conocimiento y le posea el malo malísimo. Vale, como el libro de invocaciones indicaba, el rey Paimon no quería poseer a una mujer, ni a la abuela, ni a Annie, ni a Charlie, sino a un hombre, a Peter, ya que según la mitología tiene un rostro afeminado y por eso quiere corregirlo habitando el cuerpo de un huésped masculino.
De esta forma, al invocarlo se debe hacer una ofrenda o sacrificio, mirar al noreste que es donde se encuentra, y también en base al libro hay que tener mucho miedo, ya que el rey Paimon se alimenta de esta emoción. De ahí que en esta escena, cuando Peter ha sido atormentado lo suficiente, el demonio puede entrar en su cuerpo. Por lo tanto, esa es la mejor forma de vencerlo, no teniéndole miedo. Y esto se hace simplemente atreviéndose a recitar su nombre, que es algo que no hacen en ningún momento de la película, después de invocarlo, aunque lo supieran. Así como ocurre con cualquier demonio, podrían haber ejercido control sobre él. Así, todas las muertes de la película se habrían evitado. Demonio que, como he dicho, al despertar entra en el cuerpo de Peter, igual que su madre entra en la casa del árbol que tienen. Por eso él va para allá, sube las escaleras y descubre que le estaban esperando, que se va a convertir en el rey Paimon. La abuela era la reina del culto satánico. Le colocan la corona a Peter y pasa a ser uno de los 8 reyes del infierno. Infiernamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido Hereditary. Seguro que ya sabes cómo vencer al rey Paimon. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!